Bueno, esta es la sesión número 6 y vamos a continuar con nuestro tema. Estamos tratando de relacionar la cuestión espiritual con algo tan especial como son los sentidos, y dentro de los sentidos el tacto o el toque. Hemos hablado extensamente sobre lo que la Escritura nos muestra, nos enseña, y habíamos llegado al punto de tratar de entender por qué la transmisión a la impartición espiritual se puede dar aún a través de objetos, ¿no? Como mencionamos, el caso de Naamán cuando fue sanado por las aguas del río Jordán, o con Moisés al ordenar que el mar se abriera, o en el Nuevo Testamento del paño de Pablo, de la sombra de Pedro, el manto de Jesús, y llegamos a una conclusión: todo se resume en que todo pertenece a una creación hecha por Dios, todo, porque no hay nada que no sea de esta creación. Todo lo que busquemos, el mar, el río, la tela que se viste, las manos, el cuerpo humano, todo viene y tiene un mismo origen, y todo fue creado dentro de un ámbito de bendición, ¿sí? Toda la creación originalmente, en el diseño original, fue hecho en un ámbito de bendición. Cuando esta bendición desciende y abarca todo lo que nuestra persona, es bendecida. ¿Se acuerdan cuando Moisés ve la zarza ardiente y recibe su llamamiento? ¿Qué es lo que Dios le dice cuando se acerca a la zarza ardiente, lleno de curiosidad? ¿Por qué no se quemaba la zarza? Le dice: quítate las sandalias porque tierra santa es. O sea, tierra santificada. O sea, ¿por qué tierra santificada? Por la santidad de Dios. Es decir, la santidad de Dios es tan grande, tan majestuosa, que todo lo terrenal, todo lo que sea creación, es santificado y es bendecido. Eso es de alguna manera. Pero ¿cuál es la situación y cuál es el punto que nosotros queríamos llegar? ¿Cómo podemos nosotros trasladar, o cómo podemos nosotros tratar de entender en las relaciones humanas? Bueno, habíamos dicho, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Bien? A través de nuestro cuerpo, si está Cristo en él, y por el poder del Espíritu Santo, y a través de nuestras manos, a través de nuestro cuerpo en sí, ¿qué es lo que va a impartir? Poder. ¿Y qué poder? El poder espiritual. ¿Qué tipo de poder espiritual? El que con un fin determinado de parte de Dios pueda hacer un determinado efecto. Si es para sanidad, va a haber sanidad, ¿sí? Si es para encomendar una actividad espiritual, como habla en Hebreos, de imponer las manos, cuando en la imposición de manos se reconoce la autoridad concedida, delegada a X persona, es a través de esa imposición de manos que se le da esa autoridad, ¿sí? En la imposición de manos. Esa es otra cuestión que tiene mucho que ver. Y ¿se acuerdan de los huesos de Eliseo? Que estaban los huesos de Eliseo y cae una persona sobre los huesos, ¿y qué le pasa a esa persona? Resucita, un muerto resucita con los huesos de Eliseo. O sea, ya huesos muertos. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Bueno, el poder de Dios sobre la creación no está sujeto, obviamente que no está sujeto a las leyes de la corrupción. Por eso unos huesos de muerto resucitaron, ¿sí? A otro muerto. Por eso es que un paño que proviene de la creación, de cómo está hecho, y a través del contacto con el poder de Dios que sale de un cuerpo humano, que es templo del Espíritu Santo, hay ese poder. Lo dice la Biblia. No lo especulamos, no, está muy claramente allí. Pero también existe la otra cara de la moneda, que es en lo que se refiere a el poder
de la autoridad espiritual de las tinieblas. ¿Sí? También ahí hay algo. Sí, claro. ¿Por qué Doc, es como que, no sé si voy a decir algo ignorante, ¿no? Es como que cuando yo recién, digamos, me convertí, cuando sí. yo llegué al Evangelio, sí. era como que todo lo que eran milagros, sanidades, hacían pasar, por ejemplo, a las personas adelante, las personas se caían. Sí. Uno veía como una manifestación del sí. poder de Dios, que sí. así decían, sí. en ignorancia. Yo, cuando llegué, lo único que hacía era llorar, pero como que veía todas esas cosas, ¿no? Ajá. Y eso como que, no sé, es como si se hubiera como perdido, como si se hubiera como, ¿cómo se dice? Cuando algo no está activo, como que algo no está poderoso, así como usted lo está contando, ¿sí? sí. Dios sigue siendo sí. el mismo Dios poderoso. Sí. ¿Por qué no hay la manifestación en sus hijos Ajá. de la manera que debería de ser? Las cosas se acomodan a los tiempos. Las situaciones temporales se sujetan a las cuestiones temporales. ¿El poder puede seguir? Sí. ¿Se puede imponer las manos sobre alguien para conferirle una determinada comisión? Sí. ¿Se deben imponer las manos sobre enfermos para que sanen? Sí, todavía. Que se haga dentro y se transforme, o sea, se le dé una manipulación que se ha prestado para eso y un abuso, y ha sido piedra de tropiezo también, eso sí puede ocurrir. Se debe hacer todo con sabiduría, y si el Señor lo dice, si el Señor dijo ya no, basta, ya no se hace. Si Él dice sígase haciendo, se tiene que seguir haciendo. Entonces la única cuestión es que nosotros debemos tener la capacidad de discernir qué es lo que dice el Señor, si se hace o no se hace. Si Él nos dice ve y ora por esta persona, voy a ir y lo voy a obedecer, voy a poner las manos y seguro que Dios va a hacer algo. Pero si Él no me dice nada, no lo voy a hacer. Y así debe de ser con el cuerpo de Cristo. Si hoy el Señor está diciendo no más se hace, no se va a hacer. ¿De dónde puede ser que provenga ese criterio? De Dios. Y hay que ser obedientes. Llegará tal vez después, pero si no, no es que le digamos al Señor que lo haga. Él es el que dice cuando se hace, no por su soberanía. Otro día hablando de una persona así, cristiana de hace muchos años, salió el tema de cuando la gente daba casas, ¿no? O daba autos, sí. y sembraba cosas en sí. Entonces ella me dijo, no, pero esa es moda, ya se pasó, eso ya no se usa. Y como que a eso voy, o sea, hubo una parte donde estuvo mal, ¿no? Sí. Donde como usted dice, es cuando Dios lo dice. Sí, es el elemento y el factor humano. Eso es lo que ocurre, pero sigue habiendo eso. Y sí, ahora las formas son las que van cambiando, las intenciones siguen siendo las mismas de parte de Dios, pero las formas es que muchas veces el propio creyente, por su, no dejamos de ser falibles, somos falibles, se viene otra vez abajo eso. Las resurrecciones, ¿qué tan frecuentes son? Pero ocurren. Pero cuando hemos visto una de primera, bueno, es difícil verlo, ¿no? No es tan frecuente, pero las hay, o sea, siguen ocurriendo. O sea, porque eso no tiene por qué cambiar. El problema es el cuerpo de Cristo y su fluctuación en cuanto a ese tipo de manifestaciones. Pero bueno, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Estamos, les decía yo, hay otra parte, hay otra faceta que es la que nos indica que cuestiones de autoridades espirituales. ¿Se acuerdan que leímos Judas 23? ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que decía en Judas 23? Que decía que ni aún la ropa contaminada, y ropa contaminada ¿por quién? Ropa contaminada ¿por quién? Por el hombre, exactamente. Bueno, ¿qué ocurre y cómo está esto? Y ya voy a entrar al tema de la cuestión de la sexualidad.
recientemente en las otras sesiones estuvimos analizando lo que está escrito en Levítico capítulo 18. Leímos también algo del capítulo 20 de Levítico, donde habla acerca de la santidad que debe de seguir el pueblo de Israel. Y leímos todas las prohibiciones que dicta el Señor para el pueblo de Israel que no debían de hacer. Y ahí encontramos fundamentalmente dos acciones corporales humanas. El ver, o sea, no verás, no observarás, o la desnudez de tu X no descubrirás, que tiene que ver con ver. Pero después ya llega a la relación íntima. En el capítulo 18 de Levítico, versículo 19, donde dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Sí? Ahí está otra vez esa palabra. El acto carnal puede producir una contaminación. Y no solamente en cuestiones de cercanía física en un acto tan íntimo como es la de la relación sexual. También el mismo Señor, cuando habla acerca de otras disposiciones y otras leyes, encontramos ahí que se mencionan diferentes situaciones. Miren, el capítulo 27 de Levítico, que también habla acerca de las cosas consagradas a Dios, de las cosas que se le dedican a Él. Y por ejemplo, en el versículo 11 de Levítico 27, y habla también de otro tema que no he tocado, pero se los menciono ahora. Dice en el versículo 11: si fuere algún animal inmundo, porque había hablado anteriormente de ofrendas que son animales, y que estos animales, de todos los que se mencionan en las leyes de Moisés, tórtolas, palominos, terneras, ovejas, etcétera, etcétera. Dice en el 11: si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Es decir, aún los animales se les considera que puedan ser inmundos. Pero ¿en qué radica la inmundicia? ¿En que de costumbres antihigiénicas? ¿O inmundicia de qué tipo? Pero los animales no tienen espíritu. No, fueron clasificados así ya en el programa por allá. Sí, fueron clasificados como que podían o no comer. Claro, pero Pedro cuando lo vio que estaba en la azotea le dijo: animal inmundo. Ajá, que podía o no podía comer. Y el Señor mismo le dice: Pedro, mata y come. Y él dice algo: lo que yo limpio, ¿sí? O sea, que cuando se ora por algo, el Señor lo limpia. Cuando se ora por una acción de gracias. Es decir, si en el Antiguo Testamento estaba desautorizado comer carne de cerdo, por ejemplo, tomemos el ejemplo, que era un animal inmundo, ¿sí? O ahogado en sangre, pero que eso tenía una connotación de ofrecimiento a ídolos, a los dioses del mar, que es ese tipo de sacrificio. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos por un buen bife de cerdo? ¿Sí nos los comemos o no nos los comemos? Sí, el que no le guste porque le hace daño y le aleje su problema. O se sienta que es todavía levita, bueno, pues muy su religión será. Pero yo sí me lo como. Pero doy gracias. Y si estoy yendo en contra de la ley de Moisés, no. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y autoridad espiritual. Si Cristo que está en mí bendice algo a través de mí, de mi espíritu, y bendice algo, Dios lo santifica. ¿Me explicó? Sí. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual de Cristo que está en mí va a santificar, va a bendecir, va a limpiar en el sentido espiritual de lo que se trate. Aún situaciones
¿No damos acaso gracias por todo? Ay, saldrás con la bendición del Señor cuando sales a viajar y regresas con la bendición del Señor. ¿Y qué cosas enfrentaremos fuera cuando salimos en un viaje? Multitud de cosas. ¿Alimentos? Sí. ¿Situaciones de objetos y de cosas? Sí. ¿Entraremos en lugares en donde se hayan practicado cosas inmundas? Usted puede entrar a un baño público y seguramente que allí ocurrieron cosas inmundas. ¿Me explicó? Ay, yo no entro porque eso está inmundo. No, o sea, si salimos con la bendición del Señor es porque la bendición, es decir, lo que se habla bien, va a abarcar ese tipo de lugares. Si yo oro por un chanchito frito, bien rico así, bien preparadito, riquísimo, Dios lo va a bendecir. Ya tengo hambre. Dios lo va a bendecir y lo va a limpiar. ¿Me explicó? Ahora, ¿qué pasa? Y esta es la pregunta a la que yo quería llegar. ¿Qué pasa cuando hay una autoridad espiritual no buena con otra autoridad espiritual no buena? Y se juntan. ¿Se pueden potenciar? Claro, ¿verdad? Claro que sí. Es obvio que sí pueda suceder eso. Que eso es lo que pasa con la idolatría. En una idolatría, en un ídolo, ¿qué autoridad espiritual? No puede ser un muñeco, puede ser un tronco, puede ser algo. Es nada, es un objeto, es parte de la creación inclusive. ¿Sí? Pero ¿se le puede conferir autoridad espiritual a ese objeto? Sí, porque si el paño de Pablo, que es un objeto, servía para sanar por la autoridad espiritual de Pablo y por formar parte de una creación que Dios creó en bendición, en el diseño original, va a ser un efecto espiritual. Bueno, aunque sea una cosa creada, pero en donde hay una autoridad espiritual mayor a ese objeto, pero que esa autoridad espiritual es una autoridad o una potestad espiritual como la de que trata Pablo, ese lugar es para usos viles, para usos inmundos. Esa autoridad espiritual mayor va a ejercer su efecto sobre ese objeto. ¿Me explico? Como un fetiche, como un objeto de culto, un ídolo o lo que ustedes quieran. No es en sí la cosa, es lo que espiritualmente está contenido en esa situación. ¿Me explico? En ese objeto, sí. Puede ser como lo que vemos nosotros acá en las rutas de Argentina, en la Todas. con el gauchito Sí. aquí, de eso, y todos los que lo siguen son... Sí, puede ser cualquier cosa de esa naturaleza. Bien, ahora, pero dejemos a un lado los objetos, porque ahora vayamos con las personas. Una autoridad espiritual, ¿sí?, de una persona que esté en la situación de un Tomás, ¿sí?, que sea un Tomás. Vamos a usar, con permiso de Tomás, lo vamos a tomar a él como ejemplo. Vamos a tomar como un ejemplo intermedio la mujer de Magdalena, y vamos a tomar como otro personaje a Pablo el apóstol. 3 personajes en diferentes situaciones, con la misma experiencia que tuvieron con Cristo. ¿De qué? De conocerlo físicamente, de haberlo visto en su ministerio, de haber participado dentro del ministerio profunda y tremendamente como haya sido Tomás, que era un apóstol llamado por Cristo, como haya sido alguien que estuvo involucrado dentro del ministerio, aunque no tan profundamente por su circunstancia especial de la época como mujer, que fue la mujer de Magdala. Digamos que es un estado intermedio, y un estado muy, muy, muy profundamente involucrado, como un Pablo que haya tenido la revelación, que haya escrito la mayoría de los componentes del Nuevo Testamento. O sea, 3 circunstancias espirituales, pero que en común tienen la misma experiencia: el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo. Ahora, esas 3 personas en ese ámbito espiritual, ¿cuál haya tenido mayor autoridad espiritual? No por hacer menos o más, no, simplemente por su experiencia, por lo que sabemos y conocemos de ellos. ¿Quién lo tenía? Pablo, te digo, yo estuve no dice que fue, pero todos
se deduce que haya sido él. Un hombre que conocía estuvo en el tercer cielo y vio cosas que no son dados y oyó cosas que no son dados a conocer al hombre, etcétera, etcétera. O sea, con toda la autoridad espiritual, como para que haya resucitado a través del Señor a un Eutico. ¿Se acuerdan que se quedó dormido? Sí, espero que aquí nunca haya un Eutico. Que se cayó de un piso superior, se murió este joven y oró Pablo por él y resucitó. O sea, ¿eso de qué habla? De autoridad espiritual. Una autoridad que aún el paño de él sanaba, ¿no? a los enfermos. No el paño en sí se perdió, se pudrió, quién sabe que yo sepa que anda el santo paño de Pablo, que yo sepa, no, se acabó, pero no era por eso, era por la autoridad espiritual. ¿Cómo vemos la autoridad espiritual de una mujer de Magdala? Tuvo la misma experiencia de con Cristo, pero ¿sabemos algo? Que ella escribió alguna carta, hizo algún viaje misionero, cumplió una actividad de diácono. Tal vez haya ejercido un diaconado después en la iglesia naciente, que haya servido en las mesas, que haya hecho, que no menospreciamos en absoluto, sino simple y sencillamente el nivel donde siempre estuvo y que está bien, porque ahí el Señor ahí la haya ubicado. ¿Me explicó? ¿Y qué les parece Tomás? Que participó como apóstol y estuvo y y pero que haya tenido una cuestión de qué tipo. ¿Cómo lograríamos o trataríamos de clasificar el nivel espiritual de Tomás cuando duda de que el Señor Jesucristo hubiera resucitado? ¿Qué autoridad espiritual tendría ahí? Pues muy cuestionable, porque no estaba operando la fe. Y la fe tiene que estar operando para que se pueda ejercer la autoridad espiritual. Fíjense, la fe es el motor de la autoridad espiritual. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ese es el caso de estos tres personajes. Vamos ahora a otras personas. ¿Sí? Sí. Pero uno es Tomás ahí y después debe ser que es otro porque lo mandan a la India. Claro, porque después cuando ya se le aparece y confiesa a Jesús, cuando se le aparece Jesús resucitado, dice, Señor mío y Dios mío. Ahí ya. Y cuando les confiere los dones del ministerio, cuando están comiendo a la orilla del mar, ahí estaba ya Tomás, ya estaban los 12, ya estaba Matías, que ni anduvo en el ministerio tan involucrado pero fue escogido, ¿no? Matías, que quedó en lugar de Judas. ¿Sí? Ahora, fíjense, vamos a otro tipo de autoridades y vamos a poner, por ejemplo, tres personas con autoridad espiritual. Uno de ellos, Nabal, la esposa de Abigail. ¿Sí? Nabal, que su nombre significa insensato, estúpido, torpe, y bueno, ¿sí? Nabal, que no quiso ayudar al rey David. No lo quiso ayudar cuando David, el rey, andaba huyendo de Saúl y lo que quería matarlo, y tenían hambre sus gentes, sus soldados, y no le quiso ayudar. Y estaba en un banquete, ¿no? Pero intercede a Abigail por él y iba a matarlo David, iba a ir a ejecutarlo. Y cuando le dice a Abigail, venía David a acabar con tu vida, le da un infarto y se muere. Y se murió. Ahora, hay una cuestión ahí. La muerte de él no la hizo David, le quitó la vida al Señor. O sea, una cuestión de tipo espiritual, ¿sí? Vamos a otro personaje del Antiguo Testamento. Jezabel, la esposa de Acab. Una reina porque compartía el reinado con Acab, que era rey de Israel, el rey que vendría antes de Josías, ¿sí? ¿Qué autoridad espiritual tendría esa mujer? ¿Hasta hoy la tiene? Hasta hoy hay, pero no Jezabel el cuerpo, porque el cuerpo se lo comieron los perros, pero en el Apocalipsis se menciona, ¿sí? Se menciona el espíritu de Jezabel, que es un espíritu sumamente poderoso y que tiene mucha autoridad. Tanto es así que ahora está en acción haciendo todo lo que está ocurriendo con dos cosas, con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con la cuestión de la sexualidad.
es el espíritu de Jezabel, ¿sí? ¿Por qué el narcotráfico? Por el dominio y el control sobre la creación, sobre las cosas creadas, a través de dónde sale la cocaína, la marihuana y todo eso, de plantas que Dios creó. Y que, porque ella se dedicaba a las artes mágicas, ¿sí? Y ella tiene esa autoridad, ella y Baal, el Baal, o el dios falso, el demonio que maneja la naturaleza, la creación, bajo corrupción. Bueno, ese personaje. Y último personaje, bueno, que en realidad son dos, pero es un matrimonio. Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5. Seguidores de Cristo, creyentes, que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, y que les quitó la vida el Señor también. A ver, ¿por medio de quién le quitó la vida Jezabel? ¿Por quién fue ejecutada? Si se acuerdan y si acostumbran, tienen la buena costumbre de leer su Biblia. Eliseo le dice el Señor, cuando levanta a Eliseo en lugar de Elías, le dice: y levante y unge a Jehú para que vaya y acabe con Jezabel. Va Jehú, le ejecuta, bueno, no la mata Jehú, sino que unos eunucos, y tenían que ser eunucos, hombres castrados, ¿sí?, que les habían cortado los testículos, que su sexualidad estaba menguada, no por voluntad, sino inclusive hasta forzada, que eran incapaces de reproducirse, todo lo que tiene que ver con un eunuco. Y un eunuco es los que acaban con la vida de Jezabel y la lanzan al vacío, y es muerta Jezabel, ¿sí? Como que hubo una cuestión, aquellos hombres que has castrado son los que te van a quitar la vida, que has menguado su sexualidad, y a través del mandamiento de un profeta y a través de un hombre de guerra, de batalla como fue Jehú, acaban con la vida de Jezabel. Hay una connotación de una sexualidad ahí, pero también hay una cuestión de tipo espiritual. ¿Sí se dan cuenta? ¿Está ligada o no está ligada? ¿Verdad? Después está el otro personaje, Nabal, que también hay un hombre de Dios, y este hombre de Dios es enviado, el corazón de David como el corazón de Dios, en pleno proceso, en todo lo que vivió David, y va a ir a acabar con la vida, como un Jehú iba a acabar con la vida de una Jezabel, así David también de la misma forma iba a acabar con la vida de ese hombre Nabal, ¿sí? Pero la esposa intercede, y por el amor de esa mujer, de la esposa de Nabal, no es ejecutado por David, pero Dios le quita la vida, como así los eunucos impedidos en su sexualidad le quita la vida. El Señor le quita la vida al esposo de una mujer. Y finalmente el matrimonio de Ananías y Zafira, un matrimonio que le mienten al Espíritu Santo, que manipulan las cosas, querían hacerle una trampa al mismísimo mandamiento que estaba vigente en ese momento, y les es quitado la vida a ese matrimonio. Y un matrimonio es matrimonio, ¿por qué? Porque está involucrada, sí o no, el compañerismo y la intimidad sexual. En los tres casos, porque con Acab también acabó mal Acab, ¿sí? Entonces vemos que desde la perspectiva espiritual y de autoridad espiritual hay algo también en el mundo de las tinieblas. Ahora yo pregunto, ubicándonos en nuestro tiempo, ¿sí?, en nuestra circunstancia, un jovencito que acaba de recibir a Cristo, que no tiene mucho conocimiento, no sabe mucho de la autoridad, apenas está entendiendo, si es que lo ha medio entendido, que es un templo del Espíritu Santo, que todavía no tiene la manifestación de los dones del Espíritu Santo, porque está en pleno proceso de maduración o de transformación espiritual, ¿sí? Y es seducido por una prostituta. Si hay una cuestión de tipo espiritual, de tipo de autoridad espiritual, ¿quién tendrá mayor autoridad espiritual ahí? ¿Y qué espíritu va a prevalecer?
espíritus. ¿Y qué cosas son las que se le van a impartir espiritualmente a este chico? Lo de ella. Lo de ella. ¿Me explicó? Es más, no seamos tan radicales y tan estrictos hablando de ese caso. Veamos otra situación, ¿sí? Dos solteros y tienen relaciones sexuales en fornicación. Aunque los dos se dicen creyentes, como en el caso de Tomás, en ese punto vamos a ubicarlos. Están en el mismo nivel que Tomás, ¿sí? Que dice, no, yo hasta que no toque no voy a creer, hasta que yo no vea o yo entienda bien qué es Cristo, quién es Cristo, qué hace, de qué habla, qué enseña, hasta que yo no lo vive o algo, hasta entonces se va a consolidar mi fe. ¿Habrá creyentes así? Sí. Seguramente que sí los hay, ¿sí? Es un joven así. Y es otra jovencita que de la misma circunstancia espiritual como Tomás también, hasta que no ve, hasta que no entiende aquí, acá. Y bueno, y hay toque físico, ¿sí? En la cual ya se le considera no una caricia santa, no una caricia con buena intención, sino que ya es una cuestión de intimidad, de toqueteo y de relación sexual. ¿Qué pasa allí? ¿Hay una interacción espiritual, sí o no? ¿Hay autoridad espiritual en ambos? Mínima, pero tal vez la haya. ¿Qué se impartirán? Espiritualmente hablando, ¿algo positivo? O por tratarse de una cuestión que en el Nuevo Testamento está considerado como pecado, que es la fornicación, entonces ese acto espiritual, comparado al nivel y autoridad espiritual que ellos dos tienen, es mucho mayor, porque hay quien maneje la autoridad espiritual a través de ese pecado. Los pecados de la carne, siempre va a haber un promotor que está muy atento a cómo puede ir manipulando las circunstancias. ¿Me explicó? Sí. Aunque los ejecutores del pecado tengan una determinada autoridad espiritual, quien es el promotor, el tentador y que promueve el pecado, tiene la autoridad espiritual suficiente como para interactuar en ese tipo de relación. ¿Me explicó? ¿Sí? Si esto se va haciendo con frecuencia, con más y más frecuencia, ¿qué irá pasando? ¿A quién le están cediendo autoridad espiritual? A quien promueve el pecado, hasta que llegue el momento en que están totalmente dentro de una autoridad espiritual que les sobrepasa a ellos, como en el caso de Ananías y Zafira. Porque tenían todas las posibilidades de tener una actividad espiritual con autoridad, como todos los demás, pero no la tuvieron. ¿Y qué operó? Ahora, de parte del Señor, ¿consideran ustedes que fue muy fuerte la solución o que era la adecuada? Lo que hizo el Señor con Ananías y Zafira, que hayan muerto. Acababa de comenzar la iglesia, estaba Lo que pasa es que dando, se quedaba todo lo que tenía que dar Sí. ese ejemplo, Sí. dejar claro de que la santidad de Dios no se toca. Bueno, pregunto, ¿fue un acto de misericordia que les haya quitado la vida el Señor? Sí. ¿Por qué? Porque dice que todos se quedaron realmente sorprendidos, porque finalmente, y en el último segundo de vida de ellos, probablemente haya llegado a un arrepentimiento, probablemente en el último segundo de vida, y el Señor trató con ellos, ¿sí? Eso, como en el último segundo de vida haya tenido uno de los ladrones en la cruz antes de morir, cuando el que le dijo que quería con él estar con él en el paraíso, y estuvo, sí. Sí. Pero Dios, cuando hace las cosas, que generalmente lo que vemos a través de la historia, a través de la palabra, sí. no es por la persona en sí, sino para dejar testimonio para nosotros. Como lección y para aprender. Lo que pasó con Ananías y Zafira no era por Ananías y Zafira, sino para No. la iglesia que nacía. Porque eso nos enseña a nosotros, por eso estamos acá, estudiando su caso. Por eso estamos acá, por eso queda escrito. Así es. Queremos, bueno,
Exactamente, y si ustedes ya lo escucharon, ya no tienen pretexto. ¿Ya lo oyeron? Ya lo oyeron. Sí, ya lo escucharon. Bueno, ¿vamos bien? Ahora, y ocurre algo muy interesante, que ahora sí me voy a meter un poquito en la parte que me encanta, ya saben que me gusta mucho, que es la parte medio científica, ¿sí? Medio científica. A ver, pasa algo muy interesante. Inclusive creo que se los mencioné y no me acuerdo si subí el videíto, no se lo subí, les dije que se los iba a subir y no pude porque no se podía. Bueno, pero voy a intentar otra vez. Se descubrió que ocurre algo interesante cuando un espermatozoide entra a un óvulo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un destello de luz, ¿verdad? Y está grabado el video, está grabado. Cuando un espermatozoide entra al óvulito y lo fecunda, viene un destello de luz, ¿sí? Cuando hay un toque ya a un nivel así, ahora uno puede decir, pero es que eso no lo vemos. Bueno, a ver, ¿de qué tamaño es? Como dice la Biblia, si han leído esa parte del versículo, un versículo que dice, ¿de qué tamaño es Dios? Si en la palma de su mano cabe toda la tierra y los mares. O sea, en la palma de su mano, aquí está el planeta Tierra. Es una manera de entender el macro, ¿sí? Pero ¿y el micro? ¿De qué tamaño es Dios en el ámbito micro? Infinitamente pequeño. Y en el plano de lo macro es infinitamente grande. Nosotros estamos en un estado, por así decirlo, tal vez intermedio, ¿sí? Un estado intermedio, tal vez. Pero en lo infinitamente pequeño, que a la vez si es infinitamente grande, nos habla de su omnipresencia. Esa es la omnipresencia de Dios. Lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño. En lo infinitamente pequeño que es Él, ¿sí? Para Él, cuando diseñó y cuando fabricó todo el interior de la célula humana, ha sido algo maravilloso. Un Dios infinitamente pequeño fabricando toda la mitocondria donde iba a quedar el ADN y la información genética del ser humano. Dice, el ser humano siempre va a ser ser humano, nunca va a cambiar, porque esta es la configuración que le estoy poniendo en la mitocondria, el ADN mitocondrial, y la mujer siempre va a ser mujer y el hombre siempre va a ser hombre. Y aparte de eso empezó a crear el núcleo, el contenido, el aparato de Golgi, los nucleolos, todas las estructuras celulares, que es una máquina complejísima. Y se le ocurrió diseñar, fíjense, qué interesante, los flagelos de algunas bacterias que tienen colita que se mueve, el mismo espermatozoide, ¿no? Pero hay unas bacterias que tienen colita, que donde se une la colita de la bacteria al cuerpo de la bacteria, tienen engranes. Son engranes que se mueven de unos para un lado y los otros para el otro y hacen que la colita vaya dando vueltas. Y han logrado fotografiar esos engranes. O sea, ¿cómo va a ser posible? ¿Quién creó ese diseño? ¿Cómo? El mismo espermatozoide tiene una carga en una parte intermedia del espermatozoide que está lleno de pura energía, que es lo que hace que se mueva el espermatozoide y mueva el flagelo para que se mueva y avance. O sea, y esa es como un combustible, como una nafta. Cuando entra el espermatozoide al óvulo, se desprende esa partecita, pues ya no le funciona, se va la colita y se pierde, y nada más entra la pura celulita, que es la parte del espermatozoide, y empieza el intercambio entre los componentes del espermatozoide y el óvulo. O sea, todo llega a un diseño de una inteligencia superior. Y a nivel micro hay contactos, hay toques. A nivel micro, ¿qué pasará cuando hay un toque de algo que Dios diseñó, que es parte de la creación, que fue diseñada y fabricada con ese ingenio, esa sabiduría, en un ámbito de eternidad y de bendición, ¿sí? Y que después se utiliza en un ámbito de espiritual de pecado?
¿qué pasa? Se contamina. ¿Qué pasará entonces en el caso de que hay una situación de un embarazo no deseado entre una mujer soltera y un chico y que fue en un ámbito de pecado? ¿Qué pasará? Que está contaminado. Eso, ¿me explicó? Pero bueno, viéndolo así estrictamente, y eso sí, es pecado. Pero bueno, pero hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Y el arrepentimiento y la confesión del pecado hace que eso que no fue bueno, por el poder de la palabra y por la autoridad espiritual, sea quitado. Aunque físicamente ya haya ocurrido, ¿sí? Pero el arrepentimiento es una declaración de fe para volver a restaurar algo que no estuvo dentro de lo que consideramos bueno, recto, deseable. Aunque el acto físico se dio y siguió, ¿me explico? Pero finalmente son sobre cosas creadas que son temporales y que algún día se van a acabar. No hay ningún problema. Es como orar, lo mismo que se ora por un cerdito que me voy a comer, es lo mismo y la misma declaración de que sea limpiado ese animal inmundo cuando se ha ejecutado un acto de fornicación. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús con la mujer sorprendida en el acto del adulterio? ¿Santificó su carne de ella? Cuando le dice, tus pecados son perdonados, pero vete, no peques más. Ahí esa carne de corrupción de esa mujer adúltera, por el poder y la autoridad espiritual del Señor Jesucristo, por sobre el espíritu de inmundicia sexual de esa mujer, quedó anulado y prevaleció el de mayor autoridad espiritual. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando son iguales, son pares, uno y uno, dependiendo de la circunstancia y la situación. Si esa misma relación física, si esa misma intimidad sexual está dentro de dos autoridades espirituales por igual, bendecidas y con autoridad espiritual, ¿cómo resultará esa unión sexual física? Bendecida, bendecida. Pero ¿qué pasa cuando a ese nivel espiritual uno es mayor, uno está en luz y el otro está en tinieblas? Y el de las luz se mete en el ámbito de las tinieblas. ¿Qué pasó cuando entró Satanás al huerto del Edén? ¿Qué penetró en el huerto del Edén? Las tinieblas, en la creación. De alguna manera fue un acto, en el sentido espiritual estrictamente, de una contaminación espiritual de la creación. Es lo mismo que penetró la oscuridad en lo que era la luz. ¿Sí? Porque pasó y sucedió. Y tiene su razón de ser. ¿Por qué? Pero pasó. ¿Qué pasa entonces cuando en la luz y en la santidad de alguien, un hombre o una mujer, penetra la oscuridad? Por el simple hecho de que penetra la oscuridad, esa autoridad espiritual. Miren, acuérdense de lo que pasó con Saúl. ¿Él fue ungido por un profeta? Sí. ¿Fue que le dijo el Señor quién debía ser el rey de Israel? ¿El primer rey de Israel? Sí. ¿Pero no acaso entró en Saúl después un espíritu malo que lo atormentaba? Sí. Pero si fue elegido por Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero él era un rey, con riquezas, poder, ejércitos, bien vestido, alto, apuesto, lo que ustedes quieran, pero eso es temporal, eso es vanidad. Ahí fue lo que prevaleció, fue la autoridad espiritual, que fue el espíritu que haya penetrado en Saúl. No vamos más lejos, otro, y que también nos pone así. ¿Y cuál fue el factor de contacto, el factor de transición? A ver si lo descubren. ¿Qué pasó con Judas el Iscariote? ¿Anduvo con Jesús? Sí. ¿Llamado por Jesús? Sí. ¿Encuentro personal con Jesús? Sí. ¿Sujeto a las enseñanzas de Jesús? Sí. ¿Estuvo en la comisión de los 70? Sí. ¿Participó de los milagros? Sí. ¿Caminó con Jesús? ¿Vio todo su ministerio? ¿Lo acompañó en la cruz? No. Ya no. ¿Qué hizo él?
con monedas. ¿Y el dinero tiene un poder espiritual? Aunque sean cosas creadas. ¿Y por qué decimos que el dinero tiene poder espiritual? ¿Cómo lo podemos comprobar? Y a través de Jesús. Les voy a decir cuando le dice a Pedro, ve y paga el impuesto del templo, busca un pez y ahí en el pez vas a encontrar un estatero y llévalo porque es mi impuesto al templo. Y apareció dinero en el hocico de un pez. O sea, el dinero es espiritual. ¿Me explicó? ¿Sí? Y él dijo, lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. Entonces, ¿cuál fue el elemento inductivo de transición de Judas espiritual como para que después haya entrado Satanás y haya ido a vender a Jesús? ¿Cuál fue el punto de contacto? No fue una relación sexual, ¿qué fue? El dinero. El dinero, las monedas, cosas creadas. Una cosa creada como un pez y la moneda en el hocico del pez. Una cosa creada como las monedas de plata con las que fue Judas a vender. O sea, ahí las cosas tienen poder, pero no en sí las cosas, sino lo que hay detrás de eso, como detrás de un ídolo, como detrás de una relación sexual ilícita, que Pablo lo habla y lo dice que ese es el yugo desigual. Lo habla del yugo desigual no porque uno va a la iglesia y el otro no. No, aunque vayan a la iglesia, pero puede ser que haya una configuración espiritual de grados de autoridad mínimos o nulos, con uno que sí puede ser que sí tenga o no, que tampoco tenga. ¿Sí? Entonces, ¿en qué radica? En los puntos de contacto desde el cuerpo, de que si dos cuerpos se tocan y no tienen una autoridad espiritual, en el reino de Dios, pero hay una autoridad espiritual mayor que la que ellos tienen por cuanto están sujetos a las leyes del pecado, en que los va a llevar dentro de un rango de alejamiento y de accesibilidad a cosas peores, espiritualmente hablando. ¿Sí? ¿Se da cuenta por qué? Puede ser que con un toque, puede ser que con toqueteos y manipulaciones sexuales se están imponiendo, valga la manera, la forma, se están imponiendo las manos en los jugueteos sexuales. Hoy lo que está pasando hoy, con todo lo que vemos en los ámbitos mundiales, es que se le está dando luz verde a lo que aparentemente es placentero, lícito y que es un derecho y de investigar y todo, pero que está pasándose total y absolutamente por alto el trasfondo espiritual al promover la liberalidad en las costumbres sexuales de las personas. Pero lo espiritual se está pasando por alto, pero la gran verdad que hay detrás de todo eso, esto es en lo que nosotros creemos como creyentes de la palabra de Dios. Nosotros lo creemos, el mundo no lo cree y lo toma en cuenta. Está bien, que lo quieren hacer, que lo hagan, está bien, pero para nosotros es una gran verdad. Así es. ¿Sí? Y eso va a seguir ocurriendo y no se va a desaparecer, sino que va a seguir. La ciencia actualmente ha descubierto muchísimas cosas que cada vez más confirman cómo en el mundo micro, ya en la física cuántica y todo lo que se está manejando de todo el mundo de los átomos y de los electrones, cómo hay intercambios, sí, eso es física, hay cuestiones bioeléctricas que suceden, sí, cuando los músculos se comprimen, se segregan hormonas, la oxitocina, que es la hormona del amor, se llama, sí, todo eso, pero es cuerpo y es creación, cuerpo y creación. Lo que a nosotros nos interesa es el trasfondo de tipo espiritual, ¿sí? Es nuestra prioridad. Lo espiritual, después vendrá lo anímico, que deba ser la mente de Cristo, y si está la mente de Cristo instalada, no va a prevalecer ninguna otra cuestión espiritual. ¿Me explico? Esa es la cuestión, esa es la clave de esto. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con todo esto? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien?
¿Cómo vamos en el horario? Todavía apenas estamos empezando, ¿no? Bien. Bueno, si no hay dudas con respecto al toque, vamos al otro punto. Bien, hasta ahí llegamos con lo de los sentidos. ¿Quedó claro el tema de los sentidos? Sí. Bien, buenísimo. ¿Qué pasa ahora con el punto que sigue? La sexualidad expresada a través de la mente y las emociones con algo, la imaginación. Otro elemento que entra dentro de la sexualidad humana. Vuelvo a mencionar los puntos que hemos visto, las tres áreas importantes de la sexualidad humana. Y creo que hemos visto esta gran importancia que tiene cada una de estas áreas. Por los sentidos, donde vimos ojos, oídos, ahora el tacto con lo del toque y todo eso, ya creo que eso lo mencionamos. Fue una introducción, después vimos la anatomía y la genética, cómo fuimos creados y que estamos diseñados para lo eterno, a una sexualidad, tiene su tiempo, y vimos por los estímulos externos y la vivencia de los ámbitos, que es donde tratamos extensamente el tema del tacto, del toque. Ahora, vamos a la mente, ¿sí? Ya vimos sentidos y cuerpo, ahora vamos a la mente, que es el terreno más fértil para la sexualidad. Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad, ¿sí? Sexo es biológico, es órganos, es anatomía, es etcétera, todo lo que ya sabemos de la anatomía y la fisiología, o sea, su función. Pero sexualidad radica más a nivel del alma y del espíritu, ¿sí? Fíjense, el sexo está de la parte biológica y llega al alma. Bien, la sexualidad está en parte en el alma y llega a lo espiritual. O sea, que es un estado, es un ¿cómo podría yo llamarlo? Un intersticio, no sería, algo intermedio entre lo que es cuerpo y lo que es espíritu, el alma, y en el pensamiento y en la cuestión de la sexualidad. Bueno, ahora, sabemos muy bien que la capacidad humana que tenemos de formar imágenes mentales, ¿sí? ¿Tenemos esa capacidad? Sí. En la clase anterior les dije que si tenían capacidad de acordarse de la memoria olfativa, ¿sí? Y de acordarnos de un rico asado. Tengo hambre. No está mi esposa, está lejos. No suframos. Bien, seguimos. Bien, esa capacidad, esa imagen que tenemos es necesaria. ¿Para qué? Porque dentro de eso está el conocimiento, la capacidad de adquirir conocimiento. El adquirir un conocimiento modifica nuestra conducta, ¿sí? Cuando yo tengo determinado tipo de conocimiento, eso es como me voy a comportar. Cuando tengo cero conocimiento, voy a hacer estropicios, voy a hacer algo terrible. Cuando tengo conocimientos amplios, voy a hacer las cosas en orden como deben de ser. El problema con la mente humana es que de acuerdo al tipo, al grado de experiencia que tenga, nos puede facilitar o no situaciones potencialmente positivas o negativas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Alguien ha tratado de manipular una herramienta peligrosa, varones? Una herramienta peligrosa, por ejemplo la amoladora, ¿no? El otro día estuve viendo heridas por amoladora. No, yo como médico yo me causó. ¿Y sabe por qué lo tuve que ver? Porque estaba yo aprendiendo a manejar una. Y yo dije, no, antes de agarrarla, yo quiero un tutorial de cómo se maneja. Y por ahí había accidentes de voladora. Y dije, a ver, no, dije, esto está... No. Pero como no había de otra, bueno, aprendí a manejarla. Pedro sabe que aprendí a manejarla porque allá en el instituto, cada rato hacía yo ahí. Por ahí siento que fue un regalo de cumpleaños que me hicieron y bueno, estuvo re bien. Pero ya la manejo, y con las precauciones debidas. La señora de los cuchillos en la cocina, de esos cuchillos, ¿cómo se llaman? De esos super filosos de japoneses, ¿cómo se llaman? Tiene su nombre en los cuchillos.
No, ese es el nombre de fábrica. No, es un cuchillo japonés que es archifiloso. Ese caso. Sí, que nada más le hace así y ya rebanó todo. Tienes sudoku, no sé, tiene su nombre japonés. Bueno, señoras, ¿se han cortado en la cocina? Sí. ¿Se han quemado con sartenes? Con el horno. Patti hace poco, mi esposa, estaba hablando por teléfono y sacó una olla del horno caliente y se le quedó la palma de la mano pegada. Y así como el Kung Fu, metió la otra mano y la sacó con una cosa para protegerse. Que dio una quemada, qué tremendo. Digo, pero para eso sirve la imaginación. Para que por medio del aprendizaje manejemos una imaginación productiva, positiva, preventiva y que no caigamos en situaciones erróneas. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Hay muchas más cosas, pero la imaginación es algo muy necesario. Y si la imaginación la unimos a la creatividad que Dios nos hizo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, ahora, pregunta de instituto bíblico como este. ¿Dios tiene imaginación? Sí. Ahí en donde dice. Claro, oiga, cuando dice que nos hizo a su imagen y semejanza, luego entonces Él nos imaginó, Él nos pensó, Él nos imaginó y nos dio de lo mismo. Pues ahí está, a ver, que si era fácil, ¿sí? La imaginación de Dios se mueve en el ámbito de lo profético, ¿sí? Digo, aunque a veces creo que ya están diciendo que alguien falló en la imaginación, ¿verdad? Ya sé que están pensando allá atrás. Bueno, la imaginación de Dios se mueve en lo ámbito, más que nada en el ámbito de lo profético, ¿sí o no? Cuando Dios da una visión, cuando da una visión celestial, a ver, la que tuvo Esteban cuando lo estaban apedreando, ¿se acuerdan? El primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Qué vio? Los cielos abrieron. ¿Lo vieron los demás? No. ¿Quién lo vio? Él nada más. Pero ¿por qué se dio esa función? ¿Gracias a qué? A la imaginación. ¿Por qué? Porque tuvo una imagen, ¿sí? Como ver una fotografía, como ver una película, un video. Entonces la imagen. Ahora, si la imagen la unimos a la creatividad, ¿qué puede suceder con eso? Pues eso mismo se puede nombrar de una forma, sabiduría. Terrenal, bueno, pero sabiduría, conocimiento. Eso es precisamente lo que el Señor utilizó para hacer algo que Él en su imaginación ya tenía, pero que se la imparte a personas, ¿sí? A ver, vamos a ver lo que está en Éxodo 35. Éxodo 35. Éxodo 35, versículos 30 y 31. Dice, ¿ya lo tienen? Éxodo 35, versículos 30 y 30 hasta el 34. Vamos a leer, vamos a ser generosos. Vamos a leer. Desde el 30 al 34. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren que el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Y sigue diciendo ahí que los llenó de sabiduría de corazón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué requerían estos dos artífices para poder hacer los diseños de Dios? Imaginar.
O sea, la imaginación es una función necesaria para nosotros. Ahora, ¿es algo espiritual? Sí. Porque ¿quién está manejando esta situación ahí? Dios. Si Dios lo está hablando y lo está diciendo y está recurriendo a algo que Él mismo creó y puso en él, y que nosotros también lo puso, luego entonces la imaginación tiene un trasfondo espiritual también. Así como los sentidos y todo lo que vimos tienen un trasfondo espiritual, la mente humana, dentro de eso está la imaginación como un órgano del alma, también tiene un trasfondo espiritual. Hay un libro que se llama El poder de la imaginación, Ajá. que Cristiano, un libro de un autor que habla de cómo la imaginación desde pequeños nos condiciona la manera de ver a Dios. Sí. Y que habla de que pequeños siempre nuestros padres no han inventado el Papá Noel o el viejo de bolsa, no han sembrado temor, Sí. respeto, amor o lo que sea, O distorsión. a una imagen que Así ni es. siquiera. Sí. Y entonces te va condicionando de chiquito así, la forma en que uno imagina a Dios. Claro. Ahora yo pregunto, para tomar un ejemplo de esto. Cuando Satanás seduce a Eva, cuando le dice, si comen de este árbol, Dios sabe que serán como Dios. ¿Sí? A ver, ¿Eva conocía a Dios? Sí. ¿Tenía conocimiento de Dios? Claro, ¿lo había visto? Sí. En la manifestación que hubiese sido, pero lo había visto. ¿Bien? Y cuando le dice el diablo, ¿serán como Dios? ¿Creen ustedes que se imaginó a ella como Dios? Sí. Claro. Y que tuvo que tener entonces ya desde ese tiempo imaginación. Se imaginó que sería como Dios, con todo lo que sabían y conocían y habían convivido y experimentado de la persona de Dios. Sí, Melanie. Y puede ser que de esto salga y que nosotros podemos pecar por un pensamiento. Ahí vamos pasito a pasito. Vamos pasito a pasito. Estamos poniendo ladrillos, ¿sí? Estamos construyendo lentamente, pero estamos construyendo. Luego ustedes quieren poner ya bloques y no vamos tan rápido, porque yo quiero dejar bien claro todos los mecanismos que involucran la cuestión de la sexualidad, ¿no? En las funciones así como estamos viendo. Bueno, ok, ahora si nosotros tenemos esa capacidad de configurar cosas con nuestra mente, que vamos a tener resultados deseados o indeseados, dependiendo de los elementos que manejemos en ese momento. Si cumplen verdaderamente nuestros deseos u objetivos, nos traerán satisfacción, nos recompensarán los resultados. Pero si los elementos que imaginamos no son genuinos, no son de calidad, son falsificados o simulados, ¿qué consecuencias creen ustedes que nos vayan a traer? Frustración, tedio, puede ser, sí, ¿verdad? Enojo, es más, rechazo, ¿sí? Pero bueno, así es como se aprende, ¿o no? Prueba y efecto. Yo aprendo, no, este material es pésimo, ya no vuelvo a comprar esta marca. Me puse estas zapatillas y cuando me lo puse la segunda vez, cuando me lo puse, se me salió el pie y me quedó hasta arriba y abajo quedó la suela de la zapatilla. Ya no volvemos a comprar esa marca. Tendremos que hacer uso de la imaginación con la experiencia aprendida, que ya es el proceso del aprendizaje, como para comprar otra zapatilla. ¿Compraremos la misma marca? No, porque me acuerdo y me imagino otra vez cómo me vería con las zapatillas hasta arriba, lo de arriba y hasta abajo las. No, ya no, me explico. O sea, la imaginación. Y bueno, imaginación creo que tiene una relación muy intrínseca, muy cercana a hacerse imágenes. ¿Sí? Yo me puedo hacer imágenes, que es una función de la imaginación. ¿Cómo se han hecho los grandes descubrimientos de máquinas, de maquinarias, o los grandes novelistas? Ustedes han leído novelistas en donde la imaginación nos va llevando, nos hace meter dentro de lo que escribe el escritor, ¿no? Sí, así podemos viajar por continentes, ir a otros planetas, podemos imaginar un romance, o sea, lo que ustedes quieran, en un libro. Porque el libro es la materialización de la imaginación.
Y ahí nosotros podemos viajar, podemos horrorizarnos, podemos enternecernos, podemos ser exhortados, pero también podemos, en el lado de las tinieblas, con la imaginación, crearnos imágenes nocivas. ¿Sí? Que eso es precisamente en lo que se basa la pornografía. La pornografía son imágenes creadas y diseñadas por la mente humana en base a la experiencia propia o la experiencia de otros que ganan dinero y plata explotando la imaginación a través de lo que se supone es un acto sexual. Estoy entrando aquí directamente a la cuestión sexual porque es fácil de que lo entendamos. Todas las experiencias sexuales, buenas o malas, si se complementan con la imaginación, si se tienen los elementos materiales y se utilizan en la relación íntima, dependiendo, se obtendrán en proporción resultados buenos o malos. ¿Sí? Por ejemplo, y ahí tienen ustedes en su manual un ejemplo. Si hubo una violación sexual en la infancia y se conservan en la memoria los estímulos físicos y mentales, y al tener una relación actual en el matrimonio, estoy poniendo un ejemplo, como hay muchos casos así, y viene el recuerdo de tal experiencia, ¿sí?, por la imaginación, ¿qué podría suceder con esa persona? Fabricar algo imaginario que va a ser semejante a la mala experiencia que vivió. ¿Me explicó? Y en una relación matrimonial. Ahora, si es otra relación violenta y vuelve a ocurrir lo mismo, se puede imaginar que le va a pasar tal como lo imaginó. ¿Me explicó? Por una experiencia previa. Entonces la imaginación es un elemento necesario, pero que es un elemento que nosotros debemos saber administrar y ser mayordomos de nuestra propia imaginación. Y que si tenemos una gran creatividad, si tenemos una gran inteligencia, tenemos habilidades físicas, tenemos habilidades mentales, aunados a una gran capacidad de imaginación, tenemos que manejar en una mayordomía tal capacidad imaginativa. ¿Sí? Sí, Julito. Una imaginación viene porque nosotros la creamos. Se puede llegar a creer, aunque sea una creencia falsa. No, la creamos. O sea, sí, la creamos nosotros. La creamos, sí, claro, puedes. Que cuando una imaginación se consolida y está dentro de una mala experiencia, esa mala experiencia cuando se consolida y hay una introspección, una interiorización de eso, se empieza a generar y da un paso a lo que es una creencia, que está fuera de todo lo racional. De hecho, una corriente de la psicología es la de Albert Ellis, ¿no?, de las creencias irracionales, en la cual yo tengo una creencia totalmente fuera de lo lógico, dentro de lo real, porque me imagino lo peor. Dice, estoy en un barrio donde mataron al que vive a 3 calles, no, a mí también me van a matar, uy, sí, ya siento la pistola, no, ya sí, me van a matar, no salgo, me encierro y no salgo. Espérate, no, espérate, fue algo que tuvo su situación, su momento, y fue de tal manera que no necesariamente te va a pasar a ti. O sea, enfrentar eso. Y si esa imaginación se une, impresiones y situaciones, circunstancias negativas como miedo, como dolor, como aflicción, como entonces, ¿qué cree que le va pasando a esa persona? Y todo empezó por la imaginación. Sí, o se empieza a ir en declive, va a caer en depresión, va a caer en amargura, va a caer en un miedo sin sentido, sin razón. ¿Y cómo va a poder desarrollar sus potenciales? La imaginación va a estar invadida de factores externos que lo van a menguar y lo van a minar, y no va a poder salir adelante. ¿Me explicó? Miren, un ejemplo, vamos a un ejemplo bíblico, no se los puse acá, pero lo apúntenlo después, y después ya en su manual lo escriben. Vean cómo
lo espiritual aunado a la imaginación puede ser totalmente nocivo. Vamos a leer lo que está en Hechos capítulo 10. ¿Cuándo? Hechos 10. No es Hechos 10, perdón. Hechos 8. Hechos 8. De un personaje que explotaba la imaginación, la manipulaba, y después con su propia imaginación, él llegó a pensar o llegó a imaginar que podía tener un gran provecho con eso. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué es el caso de Simón el Mago? Había pasado algo muy tremendo en la iglesia porque había sufrido una dispersión. Dios, el Señor Jesucristo, les había dicho a todos sus discípulos: ir y predicar el evangelio por todo el mundo. ¿Se acuerdan? Pues no se fueron, se quedaron en Jerusalén. Empezaron a vender sus terrenos y compraron una gran extensión de terreno y construyeron unos galpones enormes. Era un ambiente de fiesta, de alegría. Comían el pan todos juntos, todos diario, todos vamos a orar por los alimentos, y todos orando, cientos de personas orando, danzando, las enseñanzas de las predicaciones de Pedro, las predicaciones de Juan, regresando y hablando de todo, y el Espíritu Santo haciendo su labor, recordándoles todo. Fue un tiempo hermoso y precioso, pero llegó un momento en que el punto era que ya tenía que salir para que cumplieran en la gran comisión, y como no salían, el Señor movió al César de ese tiempo y empezó una persecución, y se salieron, porque se salieron y se dispersaron, ¿sí? Y uno de los chicos que salieron, que era de los servidores, que era Felipe, que fue uno de los escogidos para servir en la iglesia, se fue a un lugar donde la situación había sido muy especial con el Señor Jesucristo, con una mujer. Y esa mujer fue la samaritana. ¿Se acuerdan qué pasó con la samaritana? Llegó Jesús, ¿y qué pasó? Llegó al pozo y le pidió agua de beber. ¿Y qué le dijo la mujer? Señor, ¿cómo? Si los judíos no se tratan con los samaritanos, y menos hablarle a un hombre a una mujer. Los hombres no le hablaban en público a las mujeres en ese tiempo, y menos que fueran uno de Samaria y uno de Israel, no, menos. Estaba muy complicado, eso era un motivo de conflicto. Y el Señor Jesús fíjense, eso va a ser el punto que nos va a enseñar a manejar y ser buenos administradores de la imaginación. El Señor Jesús, cuando discierne el espíritu de la samaritana, Él no se imagina qué tipo de vida llevaba. Él le dice qué tipo de vida llevaba por el discernimiento espiritual de Él. Y le dice: con quien estás viviendo hoy no es tu marido. Has tenido otros, pero que te has tenido no es tu marido. Es decir, estás teniendo vida sexual activa con alguien que no es tu marido, y los dos que tuviste fueron igual. No estaba imaginando, estaba aplicando discernimiento de espíritus, ¿sí? Primer punto importante que debemos aprender para ser buenos mayordomos de nuestra imaginación: pedir fervorosamente discernimiento de espíritus, para que el discernimiento de espíritus prevalezca sobre nuestra imaginación, sobre todo para la consejería. ¿Okay? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de espíritus, porque si tenemos discernimiento de espíritus, va a ser muy fácil para nosotros tener mayordomía en nuestra imaginación. La imaginación no nos las va a quitar el Señor, porque es un órgano del alma y la necesitamos, y expliqué por qué, ¿sí? Pero la mal aplicada, y si no hay discernimiento de espíritus, nos va a pasar lo que le pasó al mago. Porque cuando llegó Felipe a Samaria y se encuentra con Simón el Mago, aquí mismo en el capítulo 8, del versículo 9, dice:
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y a ver, ¿en qué se basa la magia? ¿En la manipulación de qué? De la imaginación. ¿Sí? Digo, los magos son especialistas, por ejemplo, actuales, en hacer trucos ópticos. Pero no es que aparezcan las cosas, ni que... Todo consiste en tecnología y manipular la imaginación de las personas, ¿sí o no? Sí. No tiene ningún poder, es habilidad y tecnología. No hay ningún poder, pero... No, es puro manipulación de la imaginación y tecnología, nada más. Este mago, sí era un mago, porque dicen las crónicas, pero ahí vamos en contra del origen. Dicen las crónicas antiguas que lo que este mago se dedicaba era a levitar, que volaba por los aires. ¿Sí? Y como volaba por los aires, a toda la gente la tenía, no tenía que imaginar, veía que hacía algo, ¿sí? O sea, él estaba involucrado dentro del poder y la autoridad de las tinieblas, totalmente. Sí, pero ¿cómo podía volar? Pues lo hacían volar demonios. O sea, los demonios pueden tomar a alguien y hacer lo que se ha llevado de un lado a otro. ¿Le pasó al Señor Jesucristo? Cuando fue llevado al templo, el diablo lo llevó y lo puso en el pináculo del templo. No fue un ángel, fue el diablo, para que lo pusiera en el pináculo del templo y se suicidara. Por eso lo llevó ahí, ¿sí? Así manipulaba y llevaban los demonios a Simón el mago. Entonces la gente no se imaginaba nada. Por eso decimos, sí era aparentemente un buen mago, pero no, finalmente era manipulado también. Cuando llegan ahí dice que llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué manipulaba entonces? No el que volaba, sino que manipulaba la imaginación de las personas para que creyeran que era un grande. ¿En qué sentido? En una autoridad espiritual, ¿sí? Poderosa. Bueno, dice, a este oían atentamente todos. ¿Y qué echaban mano la gente cuando lo escuchaban atentamente con lo que él les decía? Su imaginación. ¿Y qué les diría? ¿Vieron cómo volé? Sí. Es bien fácil, se hace lo que les digo y quién sabe qué tanto. Sí. Pero manejaba una autoridad espiritual. Vamos allá. Si volaba es porque... Vamos, sí. Claro. Era manejado para manejar. Era manejado para manejar. Ese es el punto que tenemos que encontrar para saber cómo debamos ser mayordomos de nuestra imaginación. Bueno, vamos rápido porque se nos acaba ya el tiempo. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más grande hasta el más, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Wow. Fíjense hasta dónde llegaba ¿Qué sería? ¿Cuál poder de Dios? El poder de Dios es poder volar por los aires. Pero no, era hábil, era un maestro de la manipulación, ¿sí? Y dice después, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, como manipulándoles la imaginación. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y había sanidades, había liberaciones, que esa es la gran diferencia de lo que ya les mencioné, porque la cuestión de la manipulación de la imaginación es una cosa, pero el discernimiento de espíritus y la autoridad espiritual es otra, ¿sí? Y vamos a diferenciar que entre una cosa y la otra, depende de donde andemos caminando, es lo que se va a volver o nos volvemos esclavos de nuestra imaginación manipulada, espiritualmente mal, o nos vamos a volver mayordomos con autoridad espiritual, con discernimiento espiritual, y ponemos bajo sujeción la imaginación para movernos en un ámbito profético. ¿Y qué tiene que ver esto con la sexualidad? Tiene mucho y mucho que ver. ¿Ok? Pero lo vemos la próxima sesión. Bueno, hasta aquí dejamos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.
que viene. Imagínense la clase completa.